Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro entre nos, entre dos, entre dos mujeres, entre dos personas que se han conocido a través de la red también y que hoy nos juntamos. Son palabras que se van mm, evolucionando, se van desenvolviendo, desentrejando, y esto es una juntanza y una juntanza un poco de saberes. Mónica Zambrano está en Bogotá, Colombia. Yo estoy en el Reino Unido, estamos a 6 horas de diferencia, allá en Bogotá son las 6 de la mañana. Los colombianos tenemos fama de que trabajamos temprano, entonces yo estoy a las 12 del día, mi mediodía, que ya efectivamente hice muchas cosas en la mañana. Mónica, buenos días, ¿cómo estás? Qué rico tenerte en Entre Nos en Pensar. Muy buenos días, Constanza. Gracias a ti por tu invitación. Buenas tardes para todos y buenas noches para los que nos vean más tarde. Así es, así es. Mónica, empecemos con la primera pregunta, que es, ¿qué hace Mónica Zambrano? Bueno, ¿qué hago? Hoy día me desempeño como directora comercial en el área de educación y en marketing. Es mi especialidad. ¿Ok? ¿Y eso a qué te ha llevado? ¿Cómo te defines hoy? ¿Quién es Mónica Zambrano hoy? Wow, pues esa es una gran pregunta porque ¿cómo me defino hoy? Hoy me defino una mujer polifacética, empoderada, viviendo un día a día donde estamos evolucionando constantemente y pues es quizá pues el motivo de nuestro encuentro hoy, porque pues hoy por hoy las mujeres ya no somos las sosegadas de antes. Estamos día a día no pensando en ser como los hombres, sino ser más mujeres, más empoderadas y cada día con nuevos aprendizajes y aceptando estos retos, sobre todo en un día a día, como te decía, tan cambiante. Ujú. Eh, Cuando tú empiezas a hacer mercadeo, cuando tú empiezas a entrar en este mundo publicitario de comunicación, ¿cómo empiezas? Uy, Constanza, sí, qué gran pregunta y tan interesante porque fíjate que estamos hablando de hace 25 años, en donde inicio trabajando en lo que acá en Colombia conocemos como el Fondo Nacional de Ahorro, que es como un banco para tener vivienda. Y allí en ese entonces el mercadeo, lo que conocíamos como publicidad, antes no se llamaba marketing, decíamos mercadeo, éramos muy dados al papel, al volanteo, a aparecer en revistas, en directorios, lejos de imaginarnos lo que hoy es el marketing, lejos de conocer el Internet. De pronto era muy lejano aún para nosotros. Entonces, pues era un mundo donde nos teníamos que mover más, donde las ideas fluían, por así decirlo, de una forma diferente, porque tenía que llegar a la puerta de tu casa en papel y ya hoy ha cambiado, ya hoy nos vamos más a lo digital, más a internet, es otra forma de mostrarnos y como bien todos lo sabemos, estamos ya es en una autopista digital y eso es hoy por hoy la web. Sí, es eso. Fue un cambio, digamos, de tiempo, que lo hemos visto en el tiempo y que, como te decía, es ir transformando, es ir evolucionando eso que al inicio nos costó trabajo, pero pues ya todos niños, adultos mayores, tenemos que entender que estamos en una era digital y que es que ya sí o sí lo debemos hacer. Y bueno, y que hay unas ventajas que nos ofrece este mundo cibernauta y es irlo aprendiendo y ser incluso autodidactas, que eso es lo bonito. Así es, pues este es una muestra de esa autodidacta, de ese aprendizaje autodidacta mío por lo menos, porque pues claramente no he estudiado esto y voy a remitirme a la pandemia y en la pandemia
me cogió cortica. Para mí fue muy duro este tema de la enfermedad del mundo y el encierro. Y yo necesitaba comunicarme porque soy una comunicadora nata. Mi trabajo como pedagoga pues ha sido extenso y he sabido comprender, digamos, las circunstancias, pero emocionalmente para mí fue bastante fuerte. Y yo entonces dije, alguien me hizo una pregunta, una gran amiga me hizo una pregunta y me dijo, Constanza, ¿qué es lo que a usted más le gusta hacer? Le dije, pues hablar. Me dijo, pues haga videos. Y entonces me lancé a hacer videos de recetas, a lo cual pues fue muy chistoso y muy artesanal, porque entre Peter, mi esposo y yo, encerrados en la casa, yo preparaba mi set de cocina y sacaba el video, me los editaba en un amigo maravilloso que tengo y ahí empecé a darle a la gente recetas muy fáciles y la gente a veces me escribía y me decía, Constanza, ¿qué hay de almuerzo hoy? Yo no quiero ponerme de ejemplo, pero tal vez estos son de los ejemplos que hay que ampliar y de esto las redes están llenas, porque realmente yo tengo un interés sobre las redes y de eso quisiera que me hablaras y que nos hablaras, porque igual tu trabajo hoy tiene la intención y el propósito de entregarle a un grupo a través de una fundación que tú tienes tu conocimiento. Y ese es un propósito de vida. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues surge Constanza porque justamente eso que tú estás diciendo, mi necesidad de llegar a ayudar, porque debe ser eso, esa debe ser la razón de todos nosotros, entender que vivimos para servir, ¿sí? Y poder ayudar a las personas más necesitadas, de más bajos recursos. Como jóvenes que no tienen el acceso que nosotros tenemos, adultos que se han pensionado y que muchas veces saben usar, por ejemplo, su móvil, su celular para hacer llamadas, pero cuántas herramientas pueden encontrar ahí, por ejemplo, para crear un emprendimiento, cómo hago yo para vender, para mostrarme. La Fundación Internacional María Luisa de Moreno me dio esta oportunidad, me llaman, me dicen, bueno, ¿quiere usted enseñar? ¿Quiere ser profesora? Algo que se bautizó en ese momento mi negocio en internet, pensando en todas aquellas personas que quieren dar a conocer su negocio y que, como te decía al inicio, Constanza, hoy día ya no nos vamos al papel y la gran necesidad que tienen las personas es, tengo una idea de negocio, yo cómo hago para mostrarlo, cómo hago para llegar allí, yo quiero hacer publicidad, pero es que no sé cómo, ¿sí? Y como te digo, con herramientas muy básicas y más que pensar en mi negocio en internet, es decir, tú también lo puedes hacer, todos lo podemos hacer y que, como te decía, la ventaja de estar ya frente a una pantalla, googlearlo, ir a YouTube y decir, encuentro un tutorial, cómo lo hago, y tienes una persona enfrente de manera digital y que te está diciendo, lo podemos hacer de esta manera, qué tal si por ejemplo, ensayamos hacer un video por primera vez, que ese es el mayor susto de las personas, cómo salgo en una cámara, qué voy a decir, no, qué susto, pero es que es ahí donde yo te puedo decir, es muy interesante porque con tu propia imagen ya estás vendiendo, ¿sí? Y que si yo voy a hablar de un producto, es de mi negocio, y que eso despierta el amor, sobre todo el amor por el otro, porque no es tanto el que yo me vaya a mostrar,
como Mónica la profesional, sino que el conocimiento es para darlo, no es para guardárselo, ¿sí? Y que yo te estoy diciendo está ahí al alcance, está a un clic de distancia, yo te voy a decir cómo lo haces, yo te voy a enseñar. Entonces, pues eso ha sido lo bonito para mí de la fundación, porque te cuento, Constanza, que he encontrado jóvenes de muy bajos recursos, de 16 años en adelante, como señoras de pronto, amas de casa, alguien que se quedó sin empleo y dijo, bueno, vamos a empezar a vender zapatos. Me encontré con una persona que vende bolsas para la basura, el que se inventó arena para gatos, y entonces voy a empezar a hacerlo solito. O ya adultos mayores que se han pensionado y dicen, pero yo tengo que ocuparme en algo, ¿sí? Yo también tengo que saber cómo usar el internet porque no me va a quedar grande. Y pues convertirlo más bien en un recurso que puede ser incluso gratis, porque pues hay formas orgánicas donde yo me puedo mostrar o pagar una pequeña pauta. ¿Quién dice que no? Y ir en un paso a paso donde definitivamente encontré que mi corazón es muy grande y que por este medio puedo encontrar personas. Me he reunido con grupos de 20, de 15, de 50 y se me volvió en un grupo de 100. Qué bonito poder lograr dar tu conocimiento de esta manera, ofrecerlo. Eso. Me encanta esto que estás diciendo y es que tienes una, un- un- una integración con todas las edades, porque son todas las edades Sí, que están interactuando y pienso que eso es lo que estas redes hacen también. Hay unas, digamos que en la vida cotidiana sí se hace, se abre la brecha y te voy a decir una cosa, en países como en el que yo vivo, esta es digamos que la observación social que más me mueve a mí y es eh, cómo las familias terminan siendo divididas por edades y no hay ese vínculo intergeneracional. Mientras que en países latinoamericanos todavía se conserva y en los países del Medio Oriente hay hay una apreciación familiar, ojo, familiar, porque esto no es de políticas sociales, pero la apreciación familiar al abuelito, al adulto mayor, a la persona que se va volviendo mayor, a la evolución, digamos. Entonces, digamos que hay países mm, que se dicen, es que esto lo tengo que decir con mucho cuidado, hay países que se dicen muy altamente desarrollados, pero han abandonado un poco a su gente y a su gente grande. Y entonces la soledad es un estado muy lamentable del ser humano. Y por supuesto las redes comienzan a suplir un poco esta acción de acompañamiento. Sin embargo, también tengo que rescatar que el uso del móvil y el uso del WhatsApp es una manera de acompañarnos. No sé tú qué piensas. de acuerdo, pues justamente, Constanza, las redes sociales, porque WhatsApp, de hecho, es una parte de una red social, es de Meta, le corresponde a esta empresa, y las redes sociales se hicieron para eso, para unir, para unir. Claro, hoy día tenemos que ver que las redes sociales, si lo vemos desde otro ángulo, también fueron diseñadas para vender, ¿sí? Pero el unir, el que aquí ya estamos rompiendo las fronteras y le da, yo soy de las personas que digo, gracias a Dios por la pandemia, porque de una manera u otra todos nos tuvimos que convertir en digitales, ¿sí? Ya algunos llevábamos más tiempo por razones justamente de trabajo, pero ¿y los que no? Entonces, llevó, por ejemplo, lo que hablábamos,
a los docentes a llevar su clase directamente a la casa del niño. Nos llevó a nosotros, que tú estabas en otro país, y nos llevó a unirnos, familias que necesitaban saber cómo estaba el otro, e incluso con mi vecino. Era mi forma de comunicarme, ¿sí? Puede estar aquí al otro lado, en el otro piso, pero yo necesitaba saber cómo estaba, entonces le enviaba un WhatsApp: ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo amaneciste? Es que yo no sé si el otro está solo, ¿sí? Y esta es una forma de comunicarnos. Entonces, fíjate que yo siento que la pandemia nos sirvió a muchos fue para despertar el amor y el interés por el otro. Algo que tú mencionabas tan valioso y que yo lo veo acá en nuestro país es justamente lo que dices, el abandono, y lo digo también con respeto, de los gobiernos de el más necesitado. Personas como, te voy a mencionar, Buenaventura, Colombia. Bueno, para los que no conocen, que lo googleen y que vean la hermosura de nuestra tierra también, pero allí, siendo que es un lugar por donde entra, pues obviamente toda la mercancía a Colombia y sale, que es un lugar muy importante, que tiene mucha riqueza, mucha diversidad, pero la pobreza en la que se encuentran las personas es absoluta, y no tener el acceso a esto, el acceso de aprender, de cómo hago yo, en qué escuela está llegando el gobierno para decir: venga, les enseñamos, ¿sí? Entonces, como te decía, Constanza, yo encuentro en la fundación algo tan hermoso, porque justamente el sábado tuve clase, y me hablaba uno de los emprendedores y me decía: profe, yo estoy muy agradecido porque yo nunca me imaginé que fuera a aprender tanto de esto. Yo necesitaba comprar un motor para mi lancha, el saca pescado, y encontré a través de internet que puedo entrar a muchas páginas, y para mí son como centros comerciales, y yo entro por ahí y ya sé usar el Nequi, David Plata, y bueno, los medios de pagos que allá se llamarán diferente, como Mercado Pago, bueno, tantos que hay. Y era tan solo enseñarles esas herramientas básicas para decir: yo también lo puedo hacer. Yo no necesito encargarle a alguien para que me traiga un motor, y lo necesito en estas especificaciones. Entonces, fíjate cómo puede llegar a ayudarle a a una persona, y sin ningún ánimo de lucro. Es que el Internet, en pocas palabras, es gratis, ¿sí? Claro, tenemos que hacer unos pagos, pero dar ese amor es gratis, y de poderle enseñar. Otra persona en Quibdó, el Chocó, también, hermoso, ¿sí? Pero yo la veía a ella con su celular, que eso me impactaba mucho, recibiendo clases por el celular, y veía ella, vive ella en su casa en Texas de zinc. Yo decía: Dios mío, esto me hace sentir tanto amor, y más allá de sentir compasión, es ver el deseo y la sed del otro por aprender, y que a veces nosotros somos muy sesgados en nuestra visión, porque nos acostumbramos a estar en un globo donde solo me encierro y solo pienso en mí, pero que hay más allá, que hay Que más eso, allá. claro, claro, que eso también es soledad, fíjate tú, porque cuando yo no reconozco las necesidades del otro, estoy tan ensimismado que ese ensimismado me lleva a estar solo y a no comprender que el otro me aporta también. Y pienso que tú estás tocando un tema muy importante, y es ese aporte que haces dentro de la tecnología, y entonces entiende uno el respeto que hay que tenerle a la tecnología. Hay cosas que son buenas, hay cosas que son malas, como en todo, la verdad. Pero pienso que esta es una herramienta que se ha satanizado en muchos ámbitos. Pienso De que es acuerdo. una herramienta que hay gente que dice: no, yo no veo nada, yo no me conecto, no, yo me salgo de las redes, no, sé, y lo puedo decir de manera personal, que sí hay una cierta tendencia a uno estar demasiado metido en las redes. Yo lo hago, pero para mí es muy importante, es
Bueno, contactarme con la gente, por supuesto, es parte de mi propósito y mi trabajo de hoy en pensar, que es dedicar tiempo a hacer contenido con propósito. Ese es un tema que a mí me ocupa mucho, ¿no? ¿Qué significa propósito? De pronto un chico que hace un TikTok y que para mí no es chistoso, de pronto ese es su propósito. ¿Hasta dónde está la línea esa tan delgada de qué es el propósito y para qué lo hago? No sé, ahí yo tengo varias dudas. Pero fíjate, Constanza, que ahí yo tengo eso como lema de vida, es pasión y propósito van de la mano. Hay que entender cuál es mi pasión y cuál es el propósito. Fíjate, este trabajo y te felicito. Sinceramente, ya al ver y entender lo que estás haciendo con tu canal, tu pasión es querer mostrarle a todo el mundo justamente eso que los demás estamos haciendo con un objetivo, ¿sí? El mío, por ejemplo, llegar a muchas más personas y decirles, es fácil, usted lo puede lograr, no se requiere de tanto. Quizá como tú lo mencionas, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, que algunos mal llamados influencers, ¿qué es lo que están, cuál es el objetivo? Quizá su propósito es monetizar, quizá su propósito es ganar mucho dinero, porque no es desconocido para nosotros que en TikTok ahorita se está viendo demasiado y es ganar, ganar, ganar dinero, a veces con cosas que no tienen ni siquiera un sentido que yo a veces digo, llevando ya tanto tiempo en esta parte del marketing digital, que yo digo, wow, estos son los que de verdad están influenciando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, o de verdad qué es lo que estamos transmitiendo. Y es ahí una pregunta para los padres de familia. ¿Usted cuánto tiempo le está permitiendo en la pantalla a su hijo? ¿Usted sabe realmente en qué está? ¿Será que sí le tiene ese control parental? A veces puede ser muy edificante, porque yo no lo niego, también hay influencers que llevan contenido de valor como tú lo estás haciendo, pero también están llevando a los niños a cosas y a los adolescentes que realmente no debe ser el objetivo y que se está desperdiciando el tiempo muy valioso. Fíjate, Constanza, que a pesar de amar tanto la parte digital, que ya llevo tantos años en esto, justo le decía a mi grupo de emprendedores el sábado en su clase, no olvidemos el libro, no olvidemos el libro porque estar en el papel es fundamental. Total. Eh, O sea, aprendí de un, yo no puedo hacer nada sin escribir. O sea, yo tengo No, que escribir. y tenemos que ejercitar el cerebro. Yo les decía a ellos, Total. no quiero, yo, a pesar de todo lo que ya han aprendido y han avanzado, no quiero que estén tanto en internet, porque es importante ir a la biblioteca de su pueblo o el libro que esté a su alcance, ejercitar los ojos, el cerebro, los dos hemisferios al mismo tiempo, el hecho que tú ojees y que no te acuerdas si quieres volver y repasar, porque de eso se trata, ser autodidacta también y estudiar por mi propia cuenta, porque de seguro voy a encontrar también muchos libros valiosos en marketing, no necesariamente en digital, ¿sí? Para mí es fundamental. Y fíjate que cuando estamos frente a una pantalla, la mirada va hacia el centro y hacia la izquierda. Entonces trabaja más un hemisferio que el otro. ¿Por qué no los dos al mismo tiempo? Y Sí. alejarnos un poco de la pantalla porque nos ayuda a desintoxicar. Ah, bueno, entonces no voy a tomar el libro, pero ¿qué tal si yo hoy salgo a caminar, a hacer ejercicio y no estar tanto ahí? Porque cuando tú menos piensas, dices, miércoles, ya llevo mucho tiempo en la pantalla, no me había dado cuenta que son las 6, son las 7, se me fue el tiempo. Es verdad. Nada más TikTok, y fue diseñado para eso, para que entre más tiempo la persona esté consumiendo y consumiendo ahí,
ese es el objetivo, te genera dopamina, más tiempo, tiempo en la pantalla, tú quieres más y quieres más y sales de una red y no sé si te ha pasado, entras a Instagram, pero luego a Facebook, ¡ah! ¿Cuánto tiempo llevo en el celular? ¿No? Entonces tenemos que autorregularnos también y decir, bueno, voy a hacer otra actividad. Y mi invitación sí es leer, pero en el libro, en el papel, y trabajémoslo de esa manera, que seguramente, claro, cuando yo ya llego a mi espacio de la pantalla, yo digo, bueno, ya estuve el tiempo suficiente. De hecho, ahora hay aplicaciones, incluso las mismas redes te dicen, ya llevas tanto tiempo aquí, hay que descansar. Y fíjate que muchas personas nos hemos dado cuenta que las pantallas nos agotan la visión, ¿sí? No es un secreto que después de que pasamos los 50 años, nuestra visión disminuye. Entonces tenemos que cuidar también nuestros ojos, ¿sí? El Eso tiempo es, que pasamos claro, aquí. eso es verdad. Pero volviendo al tema de cómo se capacita la gente y cómo se prepara para terminar siendo, si bien un youtuber, un influencer, pero claro, lo estás diciendo, yo soy la que vende mi marca y es mi marca personal también. Entonces, cuando tú hablas del señor en el Chocó o de la señora en el Chocó y del señor en Buenaventura, cuando utilizas la herramienta del teléfono, porque es a través del teléfono y de los datos. Mucha gente no tiene la facilidad de un computador para ver una pantalla un poco más grande, solamente, y pienso que vuelvo otra vez a la pantalla, a la pandemia, como yo vi con mis propios ojos colegios que por diferentes razones eran colegios que no tenían las capacidades económicas y los profesores tenían que mandar sus tareas y sus contenidos en WhatsApp. Eso lo vi en jardines infantiles, eso lo vi en colegios y me admiró que pasaron la pandemia haciendo este registro e invitando al conocimiento. Ese es un muy buen ejemplo de positivismo, pero al mismo tiempo hay redes de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de TikTok que invitan, por ejemplo, a hacer vándalos, a diferentes situaciones. Hoy estoy conmovida, lo mismo que con la otra guerra. O sea, son muchos los sitios del mundo que están en conflicto y realmente esta comunicación inmediata de la tortura y del terror que produce el acabar con una ciudad, el acabar con un espacio, tú dices, wow, ¿esto será que sí lo necesitamos? No lo sé. Fíjate que yo ahí quedo con una gran incógnita que no sé cómo, y lo has dicho, se autorregula. Uno debe autorregularse y uno debe autorregular qué cree y qué no cree, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son Ujú. las fuentes verdaderas? ¿Qué piensas y cómo encuentras tú en esos grupos que tú lideras de mercadeo digital y de enseñarle a la gente cómo se debe mostrar y cómo se debe vender? ¿Qué te lleva a ti para darles como esas herramientas de parar y pensar? Bueno, mira, Constanza, es un poco complejo el tema porque la confiabilidad de las redes o de toda esa autopista de información que uno encuentra es demasiado, demasiado. Y una de las cosas que yo les decía es no crean todo lo que ve. Es muy importante indagar, investigar. A veces nos enteramos de las noticias por las mismas redes sociales. Ya casi que yo particularmente no veo televisión, pero es inevitable encontrar la noticia de la guerra o del español que X cosa con un colombiano, o bueno, una serie de noticias, pero uno dice hasta dónde va la verdad o hasta dónde esos medios nos están diciendo la verdad.
¿sí? Entonces, yo lo que procuro ahí es decirles, no todo es confiable, no todo es real. Les ponía el claro ejemplo en el caso de ellos que son emprendedores y pues su idea obviamente es ganar dinero vendiendo un producto. Yo les decía, por ejemplo, mucho cuidado con los medios de pago. Miremos, busquemos en la web qué es lo que está regulando el gobierno de mi país, qué es lo que me permite. Porque, por ejemplo, ahorita que surgen tantos bancos con dinero descentralizado, saber hasta dónde el tema de las criptomonedas es real y para mí mi concepto personal, yo pienso que lo que no es legal no existe, ¿sí? Lo que me dicen no hay necesidad de pagar impuestos, no existe. Nosotros tenemos que respetar la ley y ahí es donde yo les digo, ojo con eso. Entonces googleelo, ¿qué es lo que regula mi país? ¿Sí? Realmente esas noticias, por ejemplo, yéndonos para el lado de las noticias, realmente eso viene de una fuente real, si es un noticiero o simplemente fue alguien que se le ocurrió y salió y lo dijo, ¿sí? Entonces estamos creyendo ciegamente en todo lo que vemos, entonces como mucho cuidado con eso. Investiguemos primero, miremos qué es lo que dice el gobierno, entremos, por ejemplo, en el caso de las noticias, a ver si ese es un noticiero real o fue un influencer que se le ocurrió, porque es que cada vez que te están dando un clic, de pronto tú estás ganando dinero con eso. ¿Cómo? Con el dolor del otro, con el Ay, dolor del otro, porque puede ser así. O tú puedes entrar fácilmente en una estafa, ¿sí? O no ujú. todo el que te está enseñando dice, ese es el camino, de pronto no. Entonces hay que investigar, no tragar entero, como decimos Es- acá en Así Colombia. es, no tragar entero, eso es así. Mónica, ¿cada cuánto te reúnes tú con la gente que está en la fundación a la cual tú le ayudas? Bueno, yo fui en este caso quien decidió mis horarios, se los pasé a la fundación porque pues yo trabajo con una empresa, entonces mis horarios son de noche, por ejemplo, miércoles y jueves en la noche o los días sábados ya en la tarde. Les doy una hora, hora y media de espacio para poder reunirnos. ¿Esto es face to face? O sea, ¿estás en presencial o En es... vivo. No, mis clases no son grabadas, son en vivo, porque pues eso da la oportunidad que como lo estamos haciendo acá en tiempo real, tú me estés, te surge una pregunta y una clase, qué bueno que sea en tiempo real, porque ahí Ajá. es donde te surge una pregunta y no tienes miedo y lo haces, que al comienzo les pasaba, ellos no hablaban y su cámara apagada y poco a poco yo les decía, este es el momento donde vas a empezar a venderte conmigo, ¿sí? Y esa pregunta en tiempo real es mejor, porque si no después ellos se les olvida y llegan a la otra, profe, pero es que ¿cómo se hace esto? Yo no entendí, aunque pasa, pero yo pienso que aunque nos separa una pantalla, el cariño se siente un poquito más. Es verdad, y eso me ha pasado. En esta plataforma hay un círculo de mujeres que nos encontramos y al cual quiero invitarte a ti de manera personal también a que nos acompañes en el círculo de mujeres, porque sí, el cariño se siente. Y en un año y medio que llevamos de reuniones, muchas me escriben a decirme qué pasa que no nos conectamos, porque paró, pero voy a reiniciar, espero pronto esos encuentros de mujeres. Mónica, mil gracias por tu compañía, por tu presencia, por tus palabras y esperamos pues que este contenido con propósito, con responsabilidad y con mucho amor, que es lo que tú transmites, ese afecto por lo que haces y por el otro. Yo siento que ese reconocimiento al otro y a lo otro es muy importante en este trabajo que estás haciendo en tu eh, trabajo personal, digamos, y en lo que compartes con otros. Entonces, te agradezco muchísimo que hayas venido a este entre nos, a este entre dos, y hasta la próxima, porque creo que va a haber bastantes más próximas.
Ay, Constanza, a ti muchísimas, muchísimas gracias y te felicito por este espacio tan lindo para darnos la oportunidad de conocernos de una forma diferente, no solamente para mí, sino para todas aquellas personas que tienen mucho para dar y esta es una forma de enseñar y como bien lo dices, de aquí surgirán muchísimas cosas y pues por supuesto ahí estaré cuando tú me lo indiques. Siempre para mí va a ser un honor y un placer. Mil gracias. Para todos, hasta luego. Aquí terminamos hoy este Entre Nos y mil gracias. Hasta la próxima.